¿qué fue lo que pasó? Esa es la gran pregunta que las autoridades tratan de responder a esta hora, luego de haber encontrado el cuerpo sin vida del patrullero que permaneció desaparecido 8 días mientras recorría una zona de los cerros nororientales en Bogotá. Mientras la policía no descarta que se haya tratado de un accidente, el padre de la víctima dice que su hijo murió de otra manera. Entre tanto, hoy se empiezan a conocer detalles de su trabajo como uniformado, como por ejemplo que trabajaba con niños en situación de discapacidad. Y se empieza a preguntar la gente en la calle, ¿será que este podría convertirse en un caso Colmenares, donde las hipótesis son contradictorias y misteriosas? El país realmente está atento. Estamos cubriendo esta noticia desde todos los ángulos. César Chaparro está en el sitio donde fue encontrado el cadáver. Pablo César Guevara está con la familia del patrullero y Paola Bermúdez sigue de cerca con los niños con los que trabajaba este policía. Pero comencemos con César Chaparro para que nos diga qué es lo último frente a este caso enigmático por demás. César. Juan Diego, buenas tardes. Pues muchas dudas se han generado en torno a la extraña aparición del cuerpo sin vida de este patrullero Jairo Díaz, de 24 años, en las últimas horas, justo aquí, en los cerros orientales de la capital del país, justo en un caño donde dio aviso un habitante que lo vio a la policía. De inmediato empezaron a averiguar y efectivamente coincidía que se trataba del cuerpo sin vida de este uniformado. Dudas que piden que sean despejadas las autoridades por parte de la familia, de los compañeros y amigos del propio policía y también de los habitantes de este sector, que aseguran que se debe aclarar en cuanto antes esa situación, porque ellos están quedando un poco señalados por la comunidad y que tienen miedo de lo que pueda suceder. Nosotros llegamos hasta ese sitio, tratamos de hablar con varios habitantes de la zona, pero el silencio es absoluto. Lo único que dicen es que la fuerza del agua es posible que haya arrastrado el cuerpo hasta ese punto donde lo encontraron, es decir, apoyan la versión de la policía. Mientras tanto, el papá de la víctima dice que él no asegura, no está apoyando esa versión de la policía. Él no cree que haya sido un accidente, sino hubiese sido otra cosa. Noticias Caracol conoció en las últimas horas una fotografía que se tomó durante el procedimiento de levantamiento del cuerpo sin vida de este uniformado. Luego, de inmediato fue trasladado a Medicina Legal, donde a esta hora permanece. Muy temprano llegó a Medicina Legal Jairo Díaz, padre del patrullero que apareció muerto luego de 8 días de desaparecido en los cerros orientales de Bogotá. Cuando llegó al sitio donde examinan el cuerpo de su hijo, no quiso hablar sobre lo ocurrido. Don Jairo, ¿usted sí cree que fue un accidente, don Jairo? Pues no sé. ¿Cómo? Hay que esperar. ¿Cómo, don Jairo? ¿Pero qué le dice en su corazón de padre? ¿Qué le dice? Muchas cosas, mío, muchas cosas. Pero minutos antes en Blue Radio sí dio su opinión sobre las extrañas causas en las que murió su hijo. Triste porque mataron a nuestro hijo. Si no hubiera sido así, él hubiera aparecido hace muchos días. Esas caños los rastrearon con perros y con de todo, ¿y por qué va a aparecer 3 años ahorita? A él el golpe que le pegaron en la cabeza, lo escondieron y yo creo que de eso murió. Mientras tanto, la alcaldesa de Usaquén, Julieta Naranjo, sí cree en la hipótesis de la policía, según la cual el uniformado habría muerto producto de un accidente. Pues al parecer, debido a la fuerte lluvia que se produjo en la localidad de Usaquén en el día de ayer, logró que sacara el cadáver que probablemente se encontraba en la cañada. Pero ese sitio ya había sido buscado. Ya se había hecho la búsqueda en ese sector. Versiones que coinciden con varios habitantes de la zona que indican que el patrullero habría caído en un pozo que está ubicado en la parte superior de esta montaña y que debido al intenso aguacero que se registró en las últimas horas sobre la zona, la corriente del agua lo arrastró hasta ese punto. Sí, es que aquí sí nos ha pegado terroneras verdaderamente el agua. Y ayer llovió duro como para que se arrastrara el cuerpo, sí, precisamente sí. Que el agua sí tiene una fuerza muy berrionda cuando baja, eso sí olvídese, ¿sí o no? Eso baja cualquier cantidad de agua cuando crece arriba. De pronto, sí, no sabe cómo haya sido. Lo extraño, según los vecinos, es que el cuerpo apareciera en el mismo sitio en el que los organismos de rescate ya habían revisado. La Iglesia Católica pidió a las autoridades aclarar la muerte del policía. Este es un caso lamentable, indudablemente, que entristece muchísimo. Dios quiera que no haya sido un asesinato y que, por lo tanto, se sigue respetando la vida de los policías. Siempre que hay una muerte insólita como esta, pues tienen que ser aclarados los hechos. Tiene que entrar todas las personas que tienen la responsabilidad de determinar las causas, de hacer las investigaciones, tienen que entrar a precisar muy bien qué fue lo que pasó. Mientras tanto, agentes de la SIJIN de la policía permanecen en la zona indagando a los vecinos con el fin de establecer si el uniformado fue asesinado o murió por un accidente.
Y hace pocos minutos la Fiscalía emitió un comunicado en el que dice que la investigación por lo ocurrido en Bogotá con el patrullero Jairo Díaz la asumió la Unidad Nacional contra Desaparición y el Desplazamiento Forzado, teniendo en cuenta que la primera hipótesis delictiva fue la de una desaparición. Desde el norte de Bogotá, César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol. Muchas gracias, César. Estamos atentos de lo que sucede ahora. Rápidamente llegamos a la sede de Medicina Legal porque en algunas horas estaría entregando ya el resultado de la necropsia del patrullero Díaz. Pablo César Guevara, ¿qué se conoce de esta necropsia y cómo es el procedimiento que realizan los forenses? Hola, ¿qué tal, Mabel? Muy buenas tardes. Pues se ha conocido que al patrullero Díaz en este momento se le está aplicando un procedimiento que se llama el protocolo de Minnesota. Consiste en hacer una revisión pormenorizada del estado del cuerpo para determinar si efectivamente fue víctima o objeto de tratos crueles o degradantes, es decir, violación a los derechos humanos. En la mañana de hoy, como decíamos, pues esta necropsia ya completa más de 5 horas. Lo que han hecho los peritos de medicina legal es tomar muestras de fluidos, también revisar la dentadura del patrullero y mirar si en algún momento tiene golpes profundos para establecer si efectivamente fue víctima de asesinato o por el contrario, pues como ha manejado esa hipótesis la Policía Metropolitana de Bogotá, se pudo haber tratado de un accidente. Sobre las 10:30 de la mañana estuvo aquí el padre del patrullero, que se llama igual Jairo Díaz, adelantando los diferentes procedimientos para reclamar el cuerpo de este patrullero, pero solo hasta que se conozca el resultado final de esta necropsia, pues finalmente él podrá acceder al cuerpo y trasladarlo a la ciudad de Manizales, como ha manifestado es su deseo. También decíamos que la Fiscalía General de la Nación pues solo se pronunciará, en este caso la unidad de desplazamiento forzado, cuando se conozca el resultado de esta necropsia que adelanta Medicina Legal desde las 7 de la mañana. Pablo César Guevara, Noticias Caracol.